Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En uno de los primeros experimentos escolares que casi todos recordamos es de biología, la germinación de una semilla. No sé si a ustedes les habrá tocado, pero para la curiosidad de un niño es impresionante ese milagro de la vida, ver cómo se producen nuevas plantas a partir de un simple grano. Pues lo mismo sucedió en el momento del progreso de la humanidad. El ser humano experimentó esa misma sensación y dejó de ser nómada y al dedicarse a las labores agrícolas, sobre todo ahí en Egipto, en el delta del Nilo y tal. Más al norte, donde hoy es Tierra Santa, siempre ha sido muy difícil esa labor, por tratarse de una zona desértica, en algunas partes pedregosa. Y entonces, pues las personas de esa zona son conscientes del esfuerzo que supone, y por eso varios de los primeros ritos de las religiones primitivas tienen relación con la siembra y la cosecha. Luego los judíos pues elevaron esa religiosidad natural a religiosidad con el único Dios, y los cristianos pues cristianizaron los ritos judíos, por ejemplo el Pentecostés o la Pascua. Por ejemplo, el profeta Isaías es una manifestación de esa elevación de los ritos naturales a rito judío. Compara la palabra de Dios con la parábola de una semilla que germina gracias a la lluvia que envía el Señor. Y dice, y así, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla, de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así también será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Eso se aplica también a Jesucristo, que es la palabra enviada y que fecunda el mundo. Por eso en Navidad se dice ese gozo: ábranse los cielos y llueva de lo alto bien hecho rocío como riego santo. Los evangelios sinópticos reportan el discurso de las parábolas del Señor. Mateo y Marcos lo enmarcan a la orilla del mar. Y acudía a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Nos imaginamos la escena. El Señor aprovechaba de alguna manera quizás el viento para que pues llevara su palabra a la gente que estaba ahí en la playa. La barca, probablemente la de Pedro, servía como púlpito, la playa como auditorio. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló de muchas cosas en parábolas. También esta es una manera de entender que Jesucristo, de ser un hombre muy fuerte, pues tenía una gran capacidad, por ejemplo, pues para que se escuchara en un ambiente tan amplio, ¿no? Porque hay gente que dice que no, que Jesús debía ser un enclenque y tal, y bueno, aguantarse 40 días con sus noches en ayuno, ser capaz de hablar a gritos, ¿no?, para tantas multitudes, pues debe ser que tenía una buena capacidad física. Aguantarse todo el proceso de la crucifixión, pues también. Por su parte, en el centro del Evangelio de San Lucas se encuentran el discurso del llano y las parábolas del reino. La primera de estas parábolas, que el Papa León XIV ha dicho que son también pues mensajes de esperanza para el año jubilar, nos viene muy bien meditarlas, y por eso sus primeras audiencias han sido sobre las parábolas del Señor, y para los labriegos de aquel lugar debía sonarles muy familiar. Dice Jesús: salió el sembrador a sembrar su semilla. El Papa León XIV, como les decía, una de las primeras audiencias fue sobre esta parábola, y decía que se trata de un sembrador bastante original, porque pues lo habitual es que uno
pues haga los surcos y va echando la semillita ahí encima del surco. En cambio no se preocupa dónde cae la semilla, la arroja, incluso donde es improbable que dé fruto. Podríamos decir que es un sembrador magnánimo, ¿no? No es como amarrando la semilla a donde garantice que vaya a germinar, sino a voleo, en el camino, entre las piedras, entre los espinos. Esta actitud sorprende a los oyentes y los lleva a preguntarse, ¿por qué lo hace? Entonces el Papa dice que estamos acostumbrados a calcular las cosas, también nuestra entrega, y a veces es necesario, ¿no? Pero esto en el amor no vale. La forma en que este sembrador derrocha, entre comillas, arroja la semilla, es una imagen de la manera en que Dios nos ama. Es una primera interpretación interesante, ¿no? No es la clásica interpretación. Dios ama con generosidad, con magnanimidad, con magnificencia. Y nos va planteando a nosotros, pues, ¿qué nos dice eso a ti y a mí? Por un lado, saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco, decía San José María. Agradecerle a Dios ese amor infinito. Sabernos depositarios de tanta grandeza, que seamos sus hijos, por ejemplo. El diablo no le gusta y por eso quiere tentarnos contra esa conciencia de la filiación. De hecho, una de las tentaciones a Jesús en el desierto es, si eres hijo de Dios, tal cosa, ¿no? Es como, tú sí crees que eres hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué no te lo intentas por tu cuenta? ¿Por qué no transformas el pan, las piedras en pan? No, pues yo hijo de Dios, yo confío en Dios que es mi Padre, no necesito. A veces viene por ahí, ¿no? Confiar más en nuestras capacidades que en las capacidades de Dios. Confiar más en nuestros músculos que en nuestra condición de hijos de Dios. Por eso se dice que la filiación divina es el fundamento de nuestra vida espiritual. O sea, que el fundamento no somos nosotros. Gracias a Dios, porque cuando uno da cuenta, si el fundamento soy yo, pues valiente gracia, razón tengo para ponerme nervioso. Pero si el fundamento es Dios, la piedra es el Señor, pues me sé omnipotente, ¿no? Todo lo puedo, dice San Pablo, en aquel que me conforta. Hijo de Dios, un Dios generoso, un Dios derrochador. Es cierto, sigue diciendo León XIV, que el destino de la semilla también depende de la forma en que la coge el terreno, como vamos a ver, y de la situación en que se encuentra. Pero ante todo, con esta parábola Jesús nos dice, el principal protagonista es Dios mismo. Aquí esta parábola, pues incluso tiene varios nombres, ¿no? La parábola de la semilla. ¿Quién es el protagonista de la semilla? De la parábola, la semilla, el sembrador, el terreno, todos tienen su papel, ¿no? El padre Bernardo Estrada, que hizo su tesis sobre esto, un libro de 300 páginas, el que quiera leerlo, pero si quiere lo resumo aquí en un momentico. Dice que el sembrador sería el hijo. No sabemos quién es el sembrador tampoco, un sembrador, un señor que siembra, pero como en el samaritano, es una figura del mismo Jesús. Entonces, el sembrador sería el hijo que siembra la palabra del Padre. Entonces, la semilla es la palabra del Padre. Como decíamos con la profecía de Isaías, ¿no? Que es la palabra, es como esa lluvia que viene del cielo para empapar pues la tierra. Entonces el sembrador sería el hijo que siembra la palabra del Padre. Jesús, como predicador de la palabra, con esta parábola reflexiona sobre su propio ministerio. O sea, como lo que yo hago es como un sembrador que tira la semilla y valora los resultados de su predicación. Ahí es donde uno tendría que decir, Señor, ¿qué valoración sacarás del fruto de lo que has sembrado en mí? Y bueno, de esto se trata esta meditación, pensar, ¿qué tierra soy yo? ¿Qué tanto he acogido esa palabra divina? Jesús nos dice que Dios arroja la semilla de la palabra sobre todo tipo de terreno, dice el Papa León. Es decir, en cualquier situación en la que nos encontremos. A veces
Esta es una manera de interpretarlo, o sea que nosotros mismos somos, dijéramos, los 3 tipos de terreno o los 4, dependiendo de las circunstancias. A veces somos buenos, a veces somos regulares, a veces somos mediocres, a veces somos malos. A veces somos superficiales y distraídos, a veces nos dejamos llevar por el entusiasmo, a veces estamos agobiados por las preocupaciones, pero también hay momentos en los que estamos disponibles y acogedores. Bueno, en nuestra oración queremos pedirle al Señor esa gracia de que siempre seamos, o bueno, que la mayoría de las veces al menos seamos ese terreno disponible y acogedor. Dios confía y espera, por eso decíamos que las parábolas son mensajes de esperanza. Dios confía y espera que tarde o temprano esa semilla florezca. Confía. Bueno, sabe que su mensaje es omnipotente, ¿no? Y que lleva la fuerza de todo esto es que la semilla, independientemente de donde caiga, tiene un poder, tiene un ADN, diríamos nosotros, que garantiza un cierto éxito. Luego queda pues que el aporte del terreno pues facilita que sea mayor. Dios confía y espera que tarde o temprano la semilla florezca. Así nos ama Él. No espera que seamos el mejor terreno. A veces nosotros nos ponemos como muy nerviosos por no ser tan buenos como deberíamos ser, porque claro, nos ponemos en el centro nosotros. Creemos que todo depende de nuestra capacidad. Lo que el Papa Francisco llamaba pelagianismo. Pelagio fue un señor así, que decía que todo dependía de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha y tal. Y a él se le opuso San Agustín, que le decía, no hombre, el protagonismo es de la gracia. Pues de hecho a San Agustín le dicen el doctor de la gracia, doctor grazie, por haber defendido la primacía de la gracia sobre la correspondencia humana. Lo cual no quiere decir que la correspondencia humana no tenga un papel, ¿no? La tierra tiene que ser buena, pero la mayoría, digamos, el protagonismo, la primacía es de Dios. Dios confía y espera que tarde o temprano la semilla florezca. Así nos ama Él. No espera a que seamos el mejor terreno. Siempre nos da su palabra con generosidad. Quizás precisamente al ver que confía en nosotros, nazca en cada uno el deseo de ser un terreno mejor. De eso se trata este rato de oración. Señor, quiero ser un terreno mejor. Quiero dar fruto más grande ante esa semilla de tu palabra en mi vida. Esta es la esperanza. El jubileo de la esperanza invita a esto, ¿no? A confiar en Dios. La esperanza fundada sobre la roca de la generosidad y de la misericordia de Dios. Bueno, ahora sí ya adentrémonos en la predicación, porque comenzamos diciendo, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo dijéramos como ya en la carretera. Entonces, pues pasó un carro, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Es como la primera parte, ¿no? Esta parábola es la más representativa de todas, es la única que aparece narrada y explicada en los 3 evangelios sinópticos. También es muy rica en significados, como hemos dicho. Y entonces este primer terreno del borde del camino se trata, dice el Señor más adelante cuando lo explica a los discípulos, de aquellos que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que escuchan, pero no profundizan, no hay raíz. El Señor se está refiriendo ahí directamente, en primer lugar, a los sacerdotes de su tiempo, sordos para atender el mensaje de Jesús, expertos en Sagrada Escritura y no vieron a la palabra encarnada, no la reconocieron, es más, lo asesinaron. Pero también podemos aplicarlo a nosotros, que igualmente debemos entender la palabra del reino, escucharla con oídos atentos, estudiarla, profundizar en su sentido, como estamos haciendo ahora. Para eso es oportuno llevar los textos a la oración, estudiar su significado, acudiendo al magisterio de la Iglesia, a los santos, al catecismo, a buenos teólogos, a los medios de formación que la Iglesia nos ofrece. Esa es la semilla que cae al borde del camino.
Otra semilla, dice el Señor, segundo terreno, cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humildad, de humedad, perdón. Se secó por falta de humedad. Jesús alude a aquellos que, después dirá que quiénes son esos, son los que al oír reciben la palabra con alegría, brota. La otra no alcanzó a brotar, esta brota. Uy, qué bonito, mira la ramita, ¿no? Brota, pero se seca porque le falta humedad. Jesús alude a aquellos que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, dice el Señor. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Este es como el terreno emocional, diríamos. Reciben con alegría, se emocionan, ¿no? Ay, qué maravilla, qué cosa tan emocionante, tan alegre. Pero luego vienen las dificultades y se escurren, ¿no? Los débiles e inconstantes que el Señor señala son para ese momento las muchedumbres que lo seguían. El domingo de Ramos, gran fiesta, Hosana, el Hijo de Israel, el Hijo de David, palmas, vestiduras por el suelo. Y 5 días después, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, el emotivismo, ¿no? Que es un tema como muy epidémico también ahora. Parte del problema de la fe o de la perseverancia en la fe del cristianismo actual es ese, ¿no? Pues como que uno va de emoción en emoción. Entonces estoy muy contento y tal, qué maravilla, qué retiro, me cambió la vida. Y 3 meses después está, no le digo a dónde, pues, ¿no? ¿Por qué? No, porque ahora otra emoción más fuerte vino y me llevó para el otro lado, ¿no? Pues esos no son buenos discípulos, ¿no? Pues, entonces el Señor lo está diciendo aquí. Jesús critica la reacción sentimental del entusiasmo pasajero que no tiene raíces. La necesidad de estos fundamentos se nota en el momento de la prueba, de la burla, cuando ser cristiano supone un escándalo para el ambiente en el que nos movemos, cuando supone que quizá toca perder el trabajo o acabar con una relación o que unos amigos pues se burlan y entonces cambia, te toca a uno perder esos amigos, pues ellos o que no le publican a uno un artículo, bueno, eso, que se note, ¿no? Aunque probablemente no moriremos mártires, sí debemos estar dispuestos a dar la cara, a ofrecer el testimonio de nuestra vocación cristiana, a ser fieles, cueste lo que cueste. Hace poco he estado meditando un texto de un teólogo italiano, Fabio Rossini, que es muy bueno, y glosa muy bien esta parábola. Me he sacado un par de fichas que voy a compartir, y uno es sobre este terreno, sobre el terreno pedregoso. Y dice, ¿de qué instrumento se sirve la providencia para hacernos evolucionar hacia nuestra forma adulta y no superficial? Ese emotivismo es de adolescentes, ¿no? Para sacarnos de la infancia, para llevar nuestros gustos a un nivel más alto. ¿De qué instrumento se sirve? De la tribulación. A veces lo que pasa es que no somos capaces de aguantar. Se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? que se rompe con cualquier cosita, ¿no? Se dice, el hierro se afila con el hierro. El hombre se afila con el hombre. Las tribulaciones pueden ser de orden natural, ambiental, relacional. Normalmente las relacionales son las que hacen más daño, porque las otras siguen la lógica de las cosas, pues que llovió, que hizo sol, que hizo un terremoto. La formación, la educación del corazón necesita del no. Hay gente que es lo que quiera, mijita, ¿no? Lo que quiera, mijito, ¿no? O ni siquiera lo necesita, pero tome 3. Dice, no hay plata. Por ejemplo, es que la mejor formación es la pobreza. Es que sí, que quiero un cohete, quiéralo mucho, no hay plata. Y bueno, entonces uno aprende a conformarse pues con un palito. Pero cuando te lo dan todo, ¿no? Entonces no tienes voluntad. La formación del corazón necesita del no, necesita negaciones, oposiciones, obstáculos. Para esto necesita estudiar, para esto necesita sacrificarse, para esto necesita trabajar. Si retiramos las dificultades en el crecimiento de un niño, criaremos a un niño necio, sin sabiduría. La iglesia no se construye a base de grandes planificaciones, sino con los golpes y las bofetadas de la historia, con las dificultades, los problemas, las persecuciones. ¿Cómo se transformó el imperio romano? Le dieron la vuelta como una media.
pues con centenares de muertos en el Coliseo. No era como, bueno, vamos a que enseguida, no, lo vamos a nombrar César, ¿no? Y le vamos a nombrar el tribuno y tal, no, lo vamos a nombrar carne de león, ¿no? Y dicen los primeros cristianos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así fue como que salió adelante el cristianismo, a punta de martirio. Y te bautizabas sabiendo que era para ser santo y para morir. Y que probablemente morías ese próximo año. Algunos cuantos llegaban a viejo. Eso es un cristianismo serio, ¿no? Otros es como, no, yo quiero ser cristiano, sí, pero viviendo bien, soft, ¿no? Una zona de confort, que no me critiquen, que no se den cuenta, vivir como viven todos. No. Cuando queremos saber si algo es sólido, lo ponemos a prueba, le damos un golpe, un empujón. A menudo, para ver lo que se mantiene en pie y lo que vale, es preciso darle algunos toques. Las pruebas siempre son desagradables, pero también producen sabiduría. Entonces llega la palabra y me debe preocupar un poco. Pero yo sé que después llegará el buen vino y que debo pasar por momentos áridos para recibir después el don que el Señor me quiere dar a través de esa palabra. Señor, ayúdanos a perderle el miedo a la tribulación. Ayúdanos a cargar con tu cruz. Jesús lo dice, el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Esa es la clave del cristianismo, esa es la clave del discipulado. Parecerse a Jesús, seguir a Jesús, imitar a Jesús, tomar la cruz de Jesús. Entonces, ese es el verdadero cristianismo, ¿no? No es simplemente de maracas y guitarrita, sino, y obviamente en el cristianismo hay mucha alegría y hay maracas y guitarrita, pero es cruz, ¿no? Venimos aquí a San José María, cuando alguien pide la admisión, dice, hay que decirle, has venido al Calvario, no al Tabor. Dice, no, qué bonito el Tabor, hagamos 3 tiendas. Pues nos tocarán pedazos de Tabor, una maravilla, pero, la promesa es la cruz. Entonces después viene la cruz. Ay, ¿por qué hay cruz? Te lo dijimos desde el principio. Y cuando uno se incorpora le dan un evangelio y un crucifijo. Estos son los medios para vencer. No le dan una cuenta ni una tarjeta de crédito. Un crucifijo. Este es el medio para vencer. Negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirlo. No se entra en la iglesia para escuchar la palabra de Dios y sentir que se nos confirman las propias ideas, sino para sentir que esas ideas propias se discuten, para escuchar algo que nos resulta inaudito, para crecer, que nos golpee. Si una oración no nos golpea, algo está ahí mal hecho, porque quizá le estamos sacando el cuerpo. Algo nos tiene que transformar y exigirnos un poco o un mucho. Bueno, esa era la segunda semilla. La tercera cayó entre abrojos, entre espinas, entre zarzas, y estos creciendo al mismo tiempo la ahogaron. Esos, dice Jesús más tarde, son los que escuchan, pero se dejan llevar por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Es un avance con respecto al anterior terreno. Dice San José María, son las personas que no viven de acuerdo con las enseñanzas del Señor. Entonces hay corazones que se cierran a la luz de la fe. Los ideales de paz, de reconciliación, de fraternidad son aceptados y proclamados, pero no pocas veces desmentidos con los hechos. Señor, te pedimos que no nos cerremos a la luz de la fe, que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida no entorpezcan tu labor divina en nuestras almas. Y vuelvo a este autor que les comenté antes, también comentando este pasaje de las zarzas, de los placeres, con los cuales la palabra se vuelve infructuosa, inútil. Terminamos con una antropología hecha de realidades materiales, de cosas nada más. Dependo de cuál es el modelo de celular que tengo, cuánto cupo tengo en la tarjeta de crédito, qué carro, cuántas casas, como que de eso dependiera la felicidad y no de Dios mismo. Pensemos, pon el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta. Estuvimos en diciembre por allá en Panamá en una casa de Hermanas de la Caridad. Quedamos impresionados por el cariño que ponían, por la gravedad de las personas a las que atendían. Bueno, pero a muchos les impresionó una cosa muy sencilla, ¿no? Una de aquellas hijas de la Madre Teresa
dándole ahí pues tetero a un bebé que se le vomitó encima. Y entonces pues le volvió miseria el traje. Y su reacción fue toteada de la risa, ¿no? Entonces, esta mujer tiene mucha paz, a eso vine, a sufrir, a pasarlo mal, bueno, tocará lavar el traje, ¿no? Como si, que en eso se nota la santidad, ¿no? En ese amor de Dios. Bueno, Teresa de Calcuta pasaba una parte enorme de su jornada quieta ante el Santísimo. Y así cambió la historia. Cambió la historia quizá porque su fe ahogaba los problemas económicos y los gobernaba desde allí, desde ese sitio, desde ese lugar, desde ese punto de referencia que es el Señor. Y era capaz de encontrar soluciones con una libertad de espíritu que pudo hacer el bien a una muchedumbre de desesperados y desheredados. Famosa la anécdota, ella le dieron después el Premio Nobel de la Paz porque algún periodista británico le hizo una entrevista, pues todo un programa, y él le decía, hermana, yo esto no lo haría ni por $1.000.000. Y él dijo, yo tampoco, esto no se hace por plata, ¿no? Cuidar a los desheredados, a los parias en la India, a los enfermos de SIDA cuando todavía no había tratamiento. Bueno, el último escenario es la cuarta semilla, cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100%. En otras partes dice más. Dice el Señor que se trata de los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. En aquella época una siembra buena era la que fructificaba el 50 y Jesús promete hasta el 100 por 1. Dice San José María, si miramos a nuestro alrededor, a este mundo que amamos porque es hechura divina, advertiremos que la parábola se verifica. La palabra de Jesucristo es fecunda, suscita en muchas almas afanes de entrega y de fidelidad. La vida y el comportamiento de los que sirven a Dios han cambiado la historia. Incluso muchos de los que no conocen al Señor se mueven, sin saberlo quizá, por ideales nacidos del cristianismo. Terminemos, como decíamos al principio, con esperanza, con la predicación del Papa León XIV, que culmina su meditación de esta parábola del sembrador, diciendo que al final, al contar cómo la semilla da fruto, Jesús también está hablando de su propia vida. Lo que decíamos al comienzo, está meditando sobre su labor. Jesús es el sembrador, pero también es la semilla, es la palabra. Y la semilla para dar fruto debe morir, así lo dirá el Domingo de Ramos. Después de todas las alabanzas por la tarde, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Ahí está diciendo, el viernes voy a morir, y lo está aceptando. Esto es en San Juan, que curiosamente no trae el huerto de los olivos, la oración de Getsemaní, donde en los sinópticos dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Pues el domingo dice, soy el grano de trigo que acepta morir para dar fruto. Entonces esta parábola nos dice que Dios está dispuesto a desperdiciarse por nosotros y que Jesús está dispuesto a morir para transformar nuestra vida. No transformar las piedras en pan, ¿no? La transformación del diablo. La transformación de Jesús es transformarnos en oblación. Me llamaba la atención hoy en la misa. 2 ocasiones distintas es transformarnos, que estaba con el tema de la transformación. No es transformar para nuestro bien, ¿no? La piedra en pan para yo calmar mi hambre, no. Es transformarme en ofrenda, transformarme en grano de trigo que muere, transformarme en pan, o sea, no transformar la piedra en pan para yo quitarme el hambre, sino transformarme yo en pan para que los otros calmen su hambre, muriendo yo por el trigo de la cruz, por el molino de la cruz, que eso lo dice San Ignacio, ¿no? Escribe ahí cuando va para el Coloseo precisamente a que lo maten, dice, no hagan nada, que yo necesito ser molido por el trigo de los dientes por el molino de los dientes de las fieras para convertirme en pan, como Cristo. Tengo en mente este hermoso cuadro de Van Gogh, dice el Papa, el sembrador al atardecer, ahí les pongo la tarea de buscarlo. Esa imagen del sembrador bajo el sol abrasador habla también del esfuerzo del campesino. Y llama la atención que detrás del sembrador, Van Gogh representó el trigo ya maduro. Está sembrando, pero ya produjo.
Y dice el Papa, me parece una imagen de esperanza. De una forma u otra, la semilla dio fruto. No sabemos muy bien cómo, pero así es. En el centro de la escena, sin embargo, no está el sembrador, que está a un lado, ¿no? Diríamos en los tercios, como la teoría del diseño. El sembrador está a un tercio, en la mitad está el sol. Tal vez para recordarnos que es Dios el que mueve la historia, aunque a veces nos parezca ausente o lejano. Es el sol que calienta la tierra y hace madurar la semilla. Entonces el Papa concluye, como concluimos nosotros. ¿En qué situación de la vida nos alcanza hoy la palabra de Dios? Pidamos al Señor la gracia de acoger siempre esta semilla que es su palabra. Y si nos damos cuenta de que no somos terreno fértil, no nos desanimemos. Más bien pidámosle a Él, por la intercesión de la Virgen María, que siga trabajando en nosotros para convertirnos en un terreno mejor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.